No hay otro nombre. Buen día, bendecido día. Cuando estaba orando al principio, hablando de que vivimos en una guerra, ¿no? En una lucha. Nuestra vida espiritual es una lucha, no es contra sangre ni carne, decía Marcelo hoy a la mañana, ¿no? Sino contra huestes de maldad. Y es una lucha, estamos en guerra. Y el domingo pasado estuvimos viendo el tema de la oración, lo que era la oración. Y el Señor me seguía trayendo entendimiento sobre esto, sobre lo que es la oración, lo que es la necesidad de la oración. Nosotros vimos que orar es como el respirar para el cristiano. Es necesario, es fundamental la oración. Si no hay una oración, no hay comunicación con Dios. Y me venía la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo oré de rodillas? Y que yo oré realmente con Dios, no una oración de la comida, una oración de la mañana, sino que yo hablé con papá. Que yo sentí en mi corazón, o entendí, o supe que Él me escuchó. Y Dios está esperando eso de nosotros. Que nos decidamos a juntarnos con Él para orar de verdad. No a medias, no así a la rapidita, orar de verdad. Y orar de verdad significa estar en comunión con papá, pero es una lucha. Porque el enemigo, nosotros hablamos de que la oración es espiritual, entonces mi carne no quiere. Me aparece sueño, me aparece cosas que tengo que hacer. A veces tenemos problemas con los horarios y llegamos tarde a todos lados. Y llegamos tarde también a la oración, a la comunicación con Él. Y cuando estemos todos en el cielo, decimos, ¡epa! ¿Y fulano? ¿Y fulano? No, me estoy cambiando, estamos todos en el cielo. El tema de llegar tarde. A veces llegamos tarde a juntarnos con Dios y a orar con Él. Y Dios está siempre con los brazos abiertos esperando que nosotros lleguemos a Él. Y sabiendo de que Él está en nosotros. Pero nosotros en la oración nos comunicamos con Él y nuestro espíritu nos lleva a esa conexión íntima y de hablar con Él. Y como nosotros veíamos el domingo pasado, ¿cómo es eso de la oración? Que si Él conoce todas las cosas, Él conoce lo que yo necesito, Él sabe antes que yo empiece a hablar lo que voy a decir. Pero cuando yo empiezo a hablar, esa palabra que tengo con Él me pone en el lugar, como vimos el domingo pasado, en el lugar que a mí me corresponde. Yo acá y Él allá, yo creado, Él creador, yo pequeño, Él gigante, yo pecador, Él santo. Me pone en el lugar que me corresponde, pero también me pone en el lugar que me corresponde que soy hijo de Él. Y Él es mi papá. Y donde yo voy, Él va conmigo. Cristo está en vos, poder entender que Jesucristo está en vos, el que hizo todas las cosas. En Él fueron hechas todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas. Ese está en vos. Si tuviéramos real conciencia y entendimiento de quién está en nosotros, no viviríamos tan mediocremente. Lucas 10 es un pasaje que nos muestra como el adelanto que hizo Jesús a sus discípulos. Lucas 10, 17. El doctor, porque era médico, don Lucas, escribe este evangelio, Lucas 17. Nos muestra la autoridad que tenemos en Cristo, la autoridad que tenés vos, la autoridad de orar por el enfermo y que si Dios lo hace, se va a sanar. Orar por los que están endemoniados, orar por los que tienen problemas espirituales. No sé si todos han visto, pero lo que es el mover del demonio en la gente, cuando uno ora por la gente que tiene una influencia demoníaca y las cosas que hace, que dice, son tremendas. Y ahí realmente ves cómo una persona puede hacer algo tan bajo, tan feo, tan malo, por la influencia del diablo, ¿no? Como veíamos antes en los dibujitos que estaba el angelito y el diablito, que los dos le hablaban, ¿no? De matarlo, no lo mates, mentí, no mientas, decirle malas palabras, no le digas. Pero cuando ese malito ocupa el lugar que no le corresponde, empieza la persona a hacer cosas tremendas, malas, ¿no? Y nosotros tenemos
en el nombre de Jesús el poder para poder liberar, o sea, que Dios a través nuestro haga esa liberación en la persona, ¿no? Mateo 10, 17 dice, en el 10 ellos está comentando de que Dios toma a 70 discípulos de él y les dice, vayan de dos en dos a las aldeas donde yo voy a ir, a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Yo voy a ir ahí a esa aldea. Ustedes vayan ahí y prediquen de mí. Prediquen de lo que yo hago, lo que yo digo. Y si ven a alguno que está medio raro, que se les pone medio áspero, oren en mi nombre y van a ser liberados. Les doy potestad para que ustedes vayan en mi nombre. Y cuando vuelven esos 70, les dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No sean orgullosos, que no se les suba el potrito acá arriba de que ustedes tienen autoridad. No. Yo vi caer a Satanás. Es el nombre de Cristo. Pero tenemos ese poder en nosotros, en nuestro corazón. Cada uno de ustedes que ha sido bautizado en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos llenos de ese poder que nos da el Señor. Mateo escribe en el 28 de que en la gran comisión le dice, vayan, hagan discípulos, bauticen, pero antes dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Ustedes vayan y hagan discípulos. Y como decía Marcela hoy cuando empezamos, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es lucha espiritual. Y esa guerra, esa lucha que tenemos, somos creo que los únicos que podemos decir esto. La lucha ya está ganada, como decía recién cuando terminamos de alabar. Ya está vencida, ya está ganada. Dios vive en un presente perfecto, nosotros somos los que dependemos del tiempo, pero Dios ya sabe lo que pasa después. Y Él ya preparó todo, esa lucha ya la venció, el enemigo está vencido, el diablo está vencido, pero Él sigue con gobierno en este mundo de incrédulos. Entonces, como hacíamos otro día con Natalia, ahora no vino Natalia, no. Que hicimos de que el diablo tiene cegado bueno, viniste, ibas a ser vos el actor, yo te iba a pedir que sea vos el actor, pero como no vino Nau, fue Natalia. Vimos que el demonio tiene cegado el entendimiento a los incrédulos. Esta es una lucha que ya está ganada, ya está vencido el diablo. Pero nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que apropiarnos de esa autoridad. La autoridad no se hereda, la autoridad se apropia, se toma cuando yo tomo a Jesús como el dueño y el Señor de mi vida. Hay una historia en Segunda de Crónicas del rey Josafat. El rey Josafat tenía una lucha contra Moab y Amón. ¿Se acuerdan que cuando vimos quién era Lot y las hijas que tuvieron incesto con el padre y nacieron 2 hijos? Y esos hijos son los moabitas y los amonitas, que es un pueblo maldecido por Dios, porque venían de un incesto y fueron enemigos del pueblo de Dios durante toda la vida. Y Josafat estaba enfrente de esa guerra y eran muchísimos. Entonces, Señor, no podemos. Reconocemos nuestra debilidad, no podemos enfrentarnos a este gran número de enemigos. Te lo ponemos en tus manos, pero Señor, vos lo prometiste y nos aferramos a esa promesa. Entonces Dios le habla a un sacerdote y habla a través de él y le dice, no es tuya la guerra, quédate tranquilo, no es tuya la guerra. Si vos me buscás a mí, vas a tener la respuesta y vas a tener la victoria. Pero si lo haces en tus fuerzas, si lo haces como vos pensás que es, vas a perder. Entonces le dice, no es tuya la guerra, sino de Dios. Esa batalla para nosotros, para ellos, Josafat en ese momento, no. Pero para nosotros que tenemos a Cristo, sí. Ya está vencido el enemigo. La guerra ya fue ganada. Tené paz y tranquilidad. Que si te aferrás de la mano de Dios y te llenás de Él, lo que estés viviendo ahora
lo vas a pasar de otra forma totalmente distinta que si no lo tuvieras a Cristo. Segunda de Crónicas 20:15 está eso. No lo busquen, está lo de Josafat. No es tuya la guerra, sino no es de Dios. Cuando hablábamos de que este mundo está enceguecido por el diablo, los ha puesto esa venda, ¿sí?, en los ojos. Eso está en segunda de Corintios 4:4, que nos habla de que el Dios de este siglo cegó a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen viva de Dios. Eso dice, de que Él cegó el entendimiento de los incrédulos, no los que tienen a Cristo, porque los que tenemos a Cristo, ese velo ya cayó y hoy nosotros podemos ver. Por eso para el mundo es locura esto, porque están enceguecidos, no lo pueden entender. Si no se les revela Cristo, revelarse es sacar el velo. Si no se les revela, no lo pueden entender. Y si se les revela, ahí van a entender de que el demonio dice de que está 24/7, día y noche, intentando hurtar, matar, destruir, quitar lo que Dios ha puesto en vos. La obra de Dios en tu vida, eso viene. ¿Por qué a todos los demás no ves que el diablo los vapulea, los tienta, les hace mal? Porque ellos ya saben que van derechito al infierno. Pero cuando uno tiene la revelación de Dios y empieza a ver del camino que nos pide Cristo, que es el camino a la eternidad, el diablo va a hacer todo lo posible para hacerte tropezar, con tentaciones, con malos pensamientos, con enojos, con dudas. Enseguida, donde haya un poquito de problema, va a venir a soplarte a la nuca y al oído para hacerte calentar más y que salga la venganza y aparezcan las uñas, los dientes, aparezcan los malos pensamientos, aparezca la crítica, aparezca... Entonces, eso es el mismo infierno que los está empujando. Por eso es tan importante entender que esto es una lucha y estamos en guerra. Y cada uno de ustedes es un soldado que tiene Dios aquí en la tierra para luchar contra el enemigo. Cristo que está en ustedes es el poder y la fortaleza y la autoridad para poder enfrentar esa lucha. Y esa lucha se lleva de rodillas. Así que vayamos precalentando las rodillas con, ¿cómo se llama? Con arrocito. En el piso, maní, buena idea. Piedritas, un poquito de arena. A veces para aguantar bien, para ir practicando por las rodillas. Ayer cuando hicimos la renovación de votos, ya decíamos de ponerle la mesita al lado de las piedras para que estén de rodillas y a ver cuánto amor había, a ver cuántos iban a aguantar. Y en medio del sol, sí. La idea era esa, pero no, nosotros debemos enfrentar de rodillas porque significa de que nos humillamos delante de Dios. Y no sé cuántos han orado de rodillas, pero cuando uno ora de rodillas es distinta la oración. Y porque hay una demostración a nivel de cuatro vientos de esa sumisión a Dios. Y nosotros tenemos una lucha, y no es una lucha contra presidentes, contra diputados, contra concejales, no es una lucha contra concejales, sino es una lucha a nivel espiritual. Pero a veces pensamos de que estamos luchando contra una persona, pero estamos luchando contra una ideología que viene del infierno, que llenó las mentes de esa gente, con esa maldad, con esa corrupción, con esa forma de querer más, el amor al dinero, al poder. Y tenemos que saber de que nosotros la única forma que tenemos de enfrentarla es a través de la oración. De la oración y de mi forma de ser, ¿no? De forma de vivir. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy verdad, porque tengo a Cristo en mí. Yo tengo que decir la verdad, tengo que pagar los impuestos, tengo que no mentir, tengo que mostrar de que Cristo está en mí, que soy una persona que vive en santidad. Por supuesto que me tropiezo, caigo, me levanto, me ensucio, me lavo con confesión y con pedidos con perdón y vuelvo a la lucha. Pero tengo que con mi vida demostrarlo. Pero la lucha es contra sangre, no es contra concejalas, ni contra presidentes, es contra esas ideologías que vienen atrás. Por eso la lucha es espiritual.
Efesios, sí, Efesios busquemos. En Efesios está cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla de que realmente está escrito de que es contra, ¿se acuerdan? ¿Contra quién es la lucha? Contra potestades, contra las huestes de maldad de este siglo. El 6 nos dice, Efesios 6, bueno, me fui a Colosenses, ¿no? Con razón, no me daba lo que decía. Efesios 6, el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde se desatan las luchas, las peleas. Dios crea al hombre, crea a la mujer y les da autoridad y potestad. Dice que ellos tenían que sojuzgar la tierra. Les da la potestad, les da la autoridad. Ellos tenían toda la autoridad. El diablo ni siquiera podía ni mirarlos. Fíjate que el diablo se acerca a la mujer y le empieza a hablar de lejos, ¿no? La serpiente. Después se convierte en serpiente, pero en ese momento le está hablando, le está susurrando en el oído y la convence. Y ellos pecan. Pecan, caen. ¿Y qué es lo que pasa con la autoridad? Pierden la autoridad y se la ceden al diablo. Se la ceden, la autoridad del hombre le cede la autoridad que tenía en el huerto del Edén. Se la cede al diablo y el diablo tiene esa autoridad aquí en la tierra. Por eso él puede y hizo de cegarlos a todos los incrédulos. Él tiene la autoridad aquí en la tierra. ¿Pero qué hizo Dios después? Mandó al segundo Adán. ¿Quién era el segundo Adán? A Jesucristo. Y él viene, muere en la cruz y su sangre paga el pecado. Todo aquel que pecare morirá, dice la Biblia en Romanos 6:23. Todo el que peca muere. Entonces Jesús vino a cumplir esa promesa. Pagó el precio por todos nosotros. Por obediencia y amor a Dios y por amor a nosotros, Él muere y paga con nuestra sangre y vuelve a comprar y le quita al diablo la autoridad que tenía. Él le quita la autoridad al diablo que tenía. Entonces, ¿qué pasa? El diablo sigue teniendo autoridad con los incrédulos, pero a los que le resplandece la luz de Cristo ya no tiene más autoridad. Vos tenés la autoridad sobre el diablo, pero la autoridad delegada de Dios, ¿no? Guarda con eso. Porque, no sé si se acuerdan que en Hechos 19 está la historia de Esceva, que tenía unos hijos. Ellos eran judíos, pero eran exorcistas, pero no tenían a Cristo en el corazón. Entonces se fueron a orar y a reprender unos diablitos que había por ahí en la gente. Dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te conjuro. Y el diablo que estaba en el hombre, el espíritu, le dice, a Jesús lo conozco, de Pablo escuché, pero a vos no te conozco. Y dice, el hombre, lleno del diablo, lleno de espíritu, se le tira encima y lo reventó a palo, lo desnudó y terminaron todos desnudos corriendo por la calle y el demonio atrás. Y lo hemos visto, cuando la persona no tiene la autoridad de Cristo y quiere ponerse en el mundo espiritual, termina mal. Lo hemos visto en las campañas de Anacondia, hemos visto eso, cómo una persona que supera en fuerza en todo puede doblegar a la gente que está mal, pero cuando Cristo viene, interviene, automáticamente la persona es liberada y con manifestaciones tremendas, ¿no? Con vómitos, con cosas terribles, con sacudidas, cuando vimos el viejo este que se arrastraba como una víbora y se iba como una víbora para afuera. Esas manifestaciones espirituales se hacen por el poder de Cristo, del nombre de Jesús que está en sus hijos. Jesús tiene estos soldados que en oración se afirman con Él, buscan la guía, se llenan de Él. Es como conectar el teléfono a la corriente, ¿no? Se carga la pila y después podés usarlo. Eso es la conexión con Dios para poder ser usados en su nombre. Dice en Efesios 6 que tenemos lucha contra sangre, potestades, con los principados, con todos en las regiones celestes.
Cuando Cristo vence, no vence, dice solamente en la cruz. Él vence en el Getsemaní, cuando Él lucha en esas regiones celestes en oración. Fíjense que Él tenía hasta gotas de sangre de lo que estaba sufriendo en ese momento. Ahí vence, porque dice que Él afirmó su rostro y salió. Él tomó la determinación. Él oró a Dios. Los ángeles vinieron a cubrirlo, a sostenerlo. Y Él ahí fue donde venció al enemigo. Ahí fue, en la oración. Y luego decidió, tomó y fue obediente y murió en la cruz por cada uno de nosotros. La lucha es en oración. Y en el 18 de Efesios 6, luego que nos dice cómo es la armadura que nos da Dios para defendernos, para recibir todas las acechanzas, los problemas, cómo es la oración en Efesios 6, en el 18 nos dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él dice después, más adelante, que oren por mí, ¿no? Para que yo cuando abra la boca realmente sea el Espíritu Santo que habla a través de mí. Pero nos dice acá que las oraciones, en el 6:18, las oraciones tienen que ser constantes, variadas, espirituales y vigilantes. En todo tiempo tienen que ser constantes. Nosotros vamos a tener oraciones que, como hablábamos antes, podemos hacerlas de rodillas, en el dormitorio, en la cocina, en el baño, donde quiera. Hay muchos que oran en el baño. Yo oro mucho en la ducha. En esos momentos es como raro, pero bueno, otros en inodoro, otros arrodillados, pero todos tenemos momentos de intimidad plena con Dios, cuando Dios nos habla, nos contesta, nos ministra, nos aconseja, nos dice. Esos momentos de intimidad la tenemos que tener todos. Pueden ser oraciones con ojos cerrados, con ojos abiertos, acostado, tirado, de rodillas. Pero después hay otras que son las rápidas, las oraciones instantáneas. A veces son manejando, pero no le aconsejo ni cerrar los ojos ni levantar las manos cuando van manejando. O cuando andan en bicicleta, señores. El tema es, las oraciones son instantáneas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia y Dios lo sacó a Nehemías? ¿Cuál era el viaje de Nehemías? Tercero, muy bien, ¿cómo se acuerdan? El del tercer viaje, Nehemías dice que fue al rey Artajerjes y estaba mal, y el rey Artajerjes le dijo: ¿qué te pasa que estás así mal? Y el rey, ¿se acuerdan, no? Que era la película de 300. Que era peor que eso Artajerjes. Y el copero, si el rey lo veía que estaba medio mal y dudaba, él era el hombre de más confianza del rey. Si lo veía medio raro, y listo, se terminó, ¿viste? Era así cortito. Entonces, cuando lo vio mal, dice que le preguntó, pero en Nehemías dice de que él oró a Dios. Dice: Señor, dame gracia para este hombre, ¿sabés que Señor, por favor? Él oró y fue instantáneo. Y Dios le trajo revelación y preparó el corazón de Artajerjes para recibir esa noticia, para que después le dé la posibilidad de irse del reino, ¿no? A su pueblo. Así que esas son instantáneas, son ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios, no? Tener la conciencia de Dios. Si realmente supiéramos quién está en vos, quién está en mí, es Dios. Y Dios no es que tarda en responderte porque piensa a ver cómo puedo solucionar el problema. No, es instantáneo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él de antemano ya las sabe, así que las prepara. Por eso lo importante es que yo tenga conciencia de Dios. Señor, ayúdame. Cuando yo tengo oposición, Señor, sacá esta oposición. Cuando yo me siento oprimido, Señor, liberame de esto. Entender de que Él tiene la solución, no yo. Señor, necesito ayuda. Señor, ve esto. Señor, hablale a mi esposa que tengo que decirle algo. Esas cosas necesarias, ¿no? Porque si uno se enfrenta a la esposa sin pedirle a Dios, es como enfrentar al enemigo. Mirá las mujeres como me miran. No, el tema es enfrentar cualquier situación, pero habiéndosela pedido a Él. Por eso tenemos que tener la real conciencia de que Él está en vos. Él está en ti, que te puede dar esa solución. Por eso es constante. Tiene que ser
dice, en toda oración. Tiene que ser variada, no es solamente una lista de peticiones, no es una forma tampoco. No es solamente de rodillas o en las esquinas con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. No hay forma. No hay una forma. Jesús nos dio una ¿cómo se dice? Una guía para poder orar. No es repetir siempre lo mismo, no es una forma determinada, no es por costumbre. La relación con Dios es personal, no es a través de nadie, es vos y Dios. Y la forma de hablar es lo que Dios pone en tu corazón para hacerlo. Nosotros hacemos esa oración que son variadas. Yo me acuerdo, el pastor Sánchez de La Pampa habían venido a trabajar acá y estábamos terminando la casa de Cristian y nos faltaban maderas para terminar y pusimos a orar. El Señor le digo, no puedo, Señor, no puedo, no conseguimos, no teníamos plata. ¿No? Y me llama Sánchez que a una hermana de la iglesia Dios había puesto en su corazón de darnos 60.000 pesos en ese momento, porque dice que Dios le tocó su corazón que tenía que darle 60.000 pesos a los hermanos de pueblo que estaban con el tema. Ni nos conoce, pero Dios puso en su corazón dar esa plata para poder ir a justo lo que necesitábamos para poner las maderas. Cuando orás de Señor, no podemos hacer esto, ¿cómo vamos a hacer? Y aparece ¿cómo se llamaba? Lucas, con un cajón de bananas para el comedor, que nosotros, ¿cuándo íbamos a poder comprar bananas para el comedor? Y yogur y galletita para la merienda que no había para el merendero. Las oraciones es Dios el que las hace, todas las cosas, pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y no basarnos en la cultura, en las formas, porque Dios quiere la oración que es variada, en toda oración. Y dice que, y súplica en el Espíritu, las oraciones son en el Espíritu. Nosotros oramos al Padre. ¿Cuántas veces habla la Biblia de que no tenemos que hacer ni ángeles, ni siquiera orarle al Espíritu? Muchos oran al Espíritu Santo y el Espíritu Santo cumple es obediente al Padre, no a mí. Yo no tengo autoridad sobre el Espíritu, le decimos, amado Espíritu Santo, haced. No, él no tiene, yo no tengo autoridad sobre el Espíritu Santo. El único que tiene autoridad es Dios Padre. O sea, yo oro al Padre, lo dice la Biblia, ora al Padre en el nombre de Jesús, porque por sus atributos, por su obrar en la cruz es el que tiene autoridad. Hablo al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo que está en mí. Dice que el Espíritu Santo nos lleva a hablar en forma indecible, no es eso no es lengua, ¿no? Eso es súplica, es un llanto, es esa forma de comunicarte con el que vos querés hablarte, en este caso a Dios. Nosotros hablamos al Padre en el nombre de Jesús, y eso es importante entenderlo, porque a veces nosotros nos hacemos un Dios a nuestra forma, que lo vimos en la vez pasada, ¿no? Yo oro a ese Dios de esta forma, porque Dios me va a dar esto, me va a dar aquello, Él va a hacerme esto, porque es ese Dios que yo me hice en idea de cómo es, pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Yo a veces me hago un Dios porque yo oro así, yo le pido esto y sé que Dios, no, lo que vos estás haciendo son deseos. Lo que Dios dice de que Él es de una forma. Yo oro al Padre en el nombre de Jesús porque por los méritos de Cristo yo puedo entrar a su presencia. ¿Se acuerdan que en la antigüedad una sola vez el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios? Hoy tenemos un sumo sacerdote en los cielos que Él nos permite entrar todos los días a la presencia de Dios. Entendemos eso, ¿no? Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo nos hace... Romanos 8:15 dice de que ya Dios nos ha dado su Espíritu Santo que está en nosotros. Y no es un espíritu de temor ni de cobardía para que volvamos a estar en temor. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu, dice, que nos ministra y nos hace decir papá, que nos hace tener una relación que dice Abba Padre, es papito, es una relación. Como muchos de los que estamos acá, sé que no tuvieron una relación íntima con su papá. Entonces es difícil por ahí entender una relación de papito. Pero sí, si vos ves
a tu marido o ves a otro padre, la relación con el hijo es una relación de intimidad con el papá, que el niño dice papi, papi, y el padre enseguida lo atiende y lo cubre. Por eso es lo que Dios quiere mostrarnos acá. Porque para poder entender el reino de Dios, Él nos hace entender con lo que nosotros vivimos acá. Por eso dice Romanos 8:15, ya no tenemos este espíritu de esclavitud, porque Él nos hizo libres. Tenemos un espíritu de libertad. No nos ha dado el Espíritu Santo un espíritu de esclavitud, sino para volver otra vez al temor, sino un espíritu de libertad que nos hace entender la relación y decirle, Abba, Padre, papá, a Dios. Y dice que ese mismo Espíritu Santo me trae revelación de que yo soy hijo de Dios. Si no tenés esa revelación, el Espíritu Santo no tiene el lugar que le corresponde tener en tu vida para hacerte entender que sos hijo de Dios. Por eso la duda, como decía, es del enemigo. Es el diablo que te trae duda para hacerte desestabilizar y para que vos no te apropies de esa autoridad que tenés en Cristo Jesús. Y dice de que tiene que ser en espíritu, velando con ello con toda perseverancia. Tenemos que estar vigilantes. 24/7 el enemigo intenta hacernos tropezar. Nos intenta voltear, nos intenta traer malos pensamientos, peleas, conflictos, celos. El hecho de querer controlar al otro, de que la otra persona sea como vos querés que sea. Pero es problema tuyo, es problema de tus temores, de tus vacilaciones, de tus dudas, que yo la puedo querer controlar a ella de cómo sea. Eso es el enemigo que está llenándote la cabeza y se gana en tu autoridad y te hace perder la autoridad de Cristo. Entonces vos tenés esas manifestaciones para con los demás. Eso es importante entenderlo, porque si no, nosotros seguimos teniendo un Dios a nuestra forma. Y Dios va a hacer de que te desilusiones, para que esa ilusión de Dios se caiga. ¿Cómo? Con problemas relacionales, para que yo me desarme esa ilusión de Dios y conozca al Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios de libertad, de poder y de autoridad, pero en el nombre de Jesús y por temor a Dios. Entonces debemos ser vigilantes. Nosotros vivimos en una guerra, en una lucha, y la única forma de enfrentar la lucha es en oración. En oración. La oración puede ser larga, puede ser corta, puede ser de rodillas, puede ser parado, puede ser en lugares de intimidad o puede ser instantáneas en lugares donde están. Pero nosotros tenemos que orar, orar. Ir, dice uno de los consejos que nos da Dios, ve a tu cuarto, cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto y cuando vos orás en lo secreto, Él te va a dar todo y te va a levantar en público. No lo hagamos al revés, querer estar levantados en público y después ir a orar. No, es al revés. Yo no hago las cosas y después le pido a Dios la bendición de las cosas que hice. No, yo voy a pedirle primero y Dios me va a autorizar porque me va a mostrar las cosas. Yo tengo que estar bien delante de Dios para ir a enfrentar en guerra al enemigo, porque si no el enemigo me termina golpeando y saliendo como los hijos de Seba, ¿no? Pero saber de que toda mi vida tiene que ser una vida de oración. Tiene que ser una vida de oración. Nosotros, me acuerdo, me mandaron a trabajar a Roca, Cristian fue para allá. Yo llego a Roca, me nombran a mí gerente de la empresa y yo era supervisor en Comodoro, me manda como gerente a Roca. Y había una sucursal en Roca con una casa de Gran Hermano, que era una casa donde vivían todos. De todas partes de Argentina habían venido a trabajar ahí, estaban los vendedores, los técnicos, todos vivían ahí. Y tenía una oficina grande, con las chicas que hablaban por teléfono, telemarketers, y los que trabajaban de vendedores, y estaba el gerente. Y el dueño de la empresa me dijo, andá y desarmá la oficina. Yo solamente él quería que queden 3 personas que llaman por teléfono, que haya 3 vendedores y que haya un técnico. Y había como 20, no me acuerdo la cantidad que había. Cuando yo fui para allá, llego, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ni bolilla me dieron, ¿viste? Estuve ahí parado,
ni mate, ni nada, ¿viste? Todo así mal. El gerente, ni me fue a buscar el gerente. Yo bajé, conseguí dónde estaba el lugar. Ángel se llamaba el que estaba ahí de gerente. Y bueno, ahí charlábamos así nomás, qué sé yo, no le gustó. Yo estaba como el malo de la película, ¿viste? Como que venían de otro lado para venir a trabajar ahí. Al otro día vino el dueño de la empresa. Así que llegó Mario César Enrique, se llamaba el apellido, Orozco de apellido. Llega Orozco, me llama, lo llama al otro gerente, adelante de él le dice, Horacio tiene toda la autoridad de la empresa para hacer, para deshacer, para acá. Llegamos a la empresa, todos, viste, arregladitos, todos esperando ahí. Bueno, acá está el nuevo gerente, él lo tiene toda autoridad. Volaban después los negros conmigo. Yo entraba a un lugar, sí señor, sí señor. Lo que tiene la autoridad porque el dueño vino a estar con vos, ¿viste? No es tuyo problema. Si querés un problema conmigo, arreglate con él, el dueño. Y terminamos, cerramos la casa de Gran Hermano, a la oficina que era gigante, la dividí en dos, hice donde pudieran dormir los que venían de afuera, y hicimos una cosa más chiquita. Así que se liberaron un montón de plata para la empresa para poder seguir. Pero cuando vas a un lugar con la autoridad del dueño, es totalmente distinto. Cuando yo trabajaba en la policía y iba a la alcaidía, yo estaba el segundo jefe de alcaidía y iba con mi hijo, con Matías, que era chiquitito, porque una de las presas tenía un nene de la misma edad que él, porque estaba preso. Y 2 años tenía, 3. Y cuando él entraba a cualquier lado, entraba a la cocina y llegó el hijo del jefe, así que le daban comidito, todo lo atendían como si entraba el hijo de la presa, lo sacaban a cachetazos para afuera. Pero como él era el hijo del segundo jefe, era distinto. Y lo mismo pasa con nosotros. Somos hijos del dueño del universo. Hasta los ET nos tienen que tener miedo. Nosotros tenemos al Rey de la Gloria en nuestro interior. Arreglemos cuentas con Dios en oración, porque la guerra es en oración. Cuando a Daniel le dice, Daniel había estado 3 semanas orando, ayunando, descompuesto, se había sentido mal. Y cuando viene el ángel del Señor le dice, hace 21 días del día que vos te arrodillaste y empezaste a orar, Dios ya te dio la respuesta. Esos 21 días fue una guerra intensa en los lugares celestes, para que Daniel pueda, él estaba en un lugar tremendo. Otra que la ideología de género, que el aborto, que todo lo que estamos viviendo. Él era un siervo en un lugar horrible, recontra perverso, otro idioma, otra ideología, otros dioses. Él estaba en medio de eso, pero él oró, fue fiel a Dios, y él oraba, a pesar de que se burlaban, a pesar de que corría peligro su cabeza, él abría la ventana y oraba 3 veces al día. Él oraba, y Dios le respondió, porque él seguía orando, y Daniel fue un líder en todos los gobiernos, con Nabucodonosor, con Jerjes, con Artajerjes, con todos. No, miento, hasta Darío, el rey de Persia. Hasta Darío. Así que si nosotros entendemos el poder de la oración, y de quién está en vos, nuestra vida tiene que cambiar. Por eso hoy yo tenía peso por el tema de nuestros hijos, ¿no? Todos tenemos nuestros hijos que hoy no están con nosotros acá en la iglesia, y nos cuesta y nos duele y lloramos y nos sufrimos por eso. Cada uno en distinto. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Nosotros no conocemos la situación de cada uno, ni lo que están viviendo ellos. Pero nosotros tenemos fe que ellos van a llegar aquí, que ellos ya están. Como es la victoria ya está dada, nuestros hijos todos van a estar en Cristo. Pero nuestros hijos tienen que ver el cambio en mí. Eso es lo que estaba pensando hoy con mis hijos, ¿no? Tiene que ver el cambio en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrarle no un legalismo como yo le he mostrado a mis hijos años antes. Tiene que ver una persona cambiada, que los ama, pero que les marca la verdadera línea entre el bien y el mal, ¿no? Pero oremos por ellos, clamemos por ellos, pidámosle a Dios por nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, porque ellos son nuestro primer ministerio. Nosotros tenemos que bendecirlos en oración y bendecirlos en oración.
pero también mostrarles a un Dios vivo en nosotros. Y nosotros como matrimonio tenemos que mostrarle a nuestros hijos también lo mismo. Así que oremos por nuestros hijos, doblemos rodilla por ellos. Y ahí se van a ver las manifestaciones de Dios. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Todos ellos saben quién está en vos. Por eso se oponen, por eso tenés problemas, porque el diablo sabe quién está en vos. Él sabe de que él perdió. Cuando dice acá en Colosenses 2, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso nos dice de que la circuncisión que se le hace a los judíos, a nosotros es en el corazón. Quiere decir de que el pecado que había en nuestras vidas lo sacamos. ¿Por qué? Lo sacó Cristo cuando entró en mi corazón. Y dice que en él está, en el cuerpo de Cristo estaba la totalidad de la deidad, cuando él caminó como hombre acá. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Cuando nosotros hacemos el bautismo es nos sumergimos y salimos, ¿no? Eso dice que nosotros en el hecho de meternos debajo del agua es representar, y a todos los diablos, demonios y espíritus malvados le estamos diciendo cuando nos bautizamos, me morí juntamente con Cristo. Y cuando sale del agua le dice, acabo de resucitar juntamente con Cristo. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo están hoy en mí. Eso quiere decir el bautismo. Entonces, todos los demonios saben que vos pertenecés a Dios, porque tenés, al momento de salir del agua, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón. Y ese es el sello, acá, en la frente, de que sos hijo de Dios y le perteneces a Él. Y tenés la autoridad de Cristo en tu corazón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hoy, porque tenemos a Cristo, Él nos ha perdonado, y como decía Blanca la otra vez, entiendo de que yo si no perdono, no me perdonan, cuando hicieron en la horita feliz, del tema de entender, del tema del perdón, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Romanos 6:23 nos dice de que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es el acta que había contra nosotros y que Él la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¿Qué es lo que hizo el diablo? A través de los judíos, a través de los romanos y a través de algunos gentiles. Los hizo entender de que Jesús no era Dios, de que era uno que venía a hacer lío, que ya se había levantado peleador, y venía a hacer lío ahí, y que estaba arrastrando a maldición a todos los judíos. Eso el diablo le hizo creer a los mismos representantes de Dios en la tierra que eran los judíos. A todos los romanos que tenían la autoridad legal le hizo creer eso. Entonces lo hizo que se comploten entre ellos y lo mandaron a la muerte. Y lo castigaron, le arrancaron la piel, le hicieron de todo. Lo humillaron, lo desnudaron, lo clavaron en la cruz y públicamente lo humillaron. Y lo derrotaron. Pero no fue así. Cuando Él muere en la cruz, va al infierno y le quita las llaves del Hades y de la muerte a Satanás y los exhibe públicamente, que vence en la cruz porque muere y nos libra del acta de muerte que teníamos cada uno de nosotros, y vence en la cruz. O sea que el diablo lo quiso hacer eso, quiso desnudarlo, humillarlo y vencerlo, y terminó al revés.
Acá dice de que él lo despojó de la autoridad. Despojar quiere decir quitar, sacar todas las estrellas, toda la ropa de general, todo lo que él tenía de autoridad, lo despojó. Eso hizo el diablo. Eso hizo Cristo con el diablo. Lo despojó de toda autoridad. Dice que lo exhibió públicamente, lo avergonzó al diablo. Por eso hoy el diablo, cuando ve a un cristiano, siente vergüenza, porque sabe que ya está vencido. Y como él siente vergüenza, tiene celos. Eso es el poder del diablo en los incrédulos. Los celos, la envidia, el control de la gente, el trato mal, los malos pensamientos, porque eso es él. Él es el padre de la mentira. Entonces, pues a él públicamente lo humilló, lo avergonzó al diablo. Y dice que triunfando en la cruz, lo venció. El diablo está vencido. Hoy no puede hacerte nada el diablo. A veces vemos en las películas La Llorona, It, todas esas cosas raras que nos dan miedo, ¿viste? Que te aparece la mina con el pelo todo así, todo de blanco. Eso da miedo. Está vencido, eso es mentira. Lo hemos visto, lo que hemos estado en campañas, hemos visto gente, hemos visto manifestaciones, hemos visto cosas que el ojo humano no ve, sino que te las muestra el espíritu, de ver esas cosas que salen de la gente. Lo hemos visto. Así que esas cosas existen, pero no hay que tenerle miedo porque Cristo ya venció. Él los venció, los despojó de autoridad, los exhibió públicamente y los avergonzó y venció. Así que ese Cristo de poder está en vos. Buscalo en oración, buscalo en intimidad con Él, para que Él se revele en tu interior y puedas orar por gente que necesita ser liberada, orar por gente que necesita ser sanada, orar por gente que necesita que la apapachen, como dice, que una consolación, un amor. Ustedes tienen cada uno la autoridad de Cristo para hacer eso. Usémosla para extender el reino, para que nuestras familias reciban eso, reciban ese amor, oremos por nuestros hijos, pero vayamos a abrazarlos, a bendecirlos, a ministrarlos. Esa carga me puso hoy el Señor, pero sepamos de que nuestra lucha es en oración. Primero hay que orar ante que todas las cosas. Y si Dios no contesta inmediatamente, tengamos paciencia. Ese es lo que Dios está tratando en mí, la paciencia. Así que si no te contesta enseguida, no tenés la revelación, espera en Él. Esperar en Cristo es la parte más difícil de todo cristiano. Se los aseguro por vida propia, por experiencia propia. Esperar en Cristo es lo que más cuesta. Pero oremos y esperemos la respuesta de Dios. Van a venir, va a haber la manifestación, va a haber el entendimiento, pero esperemos en Él. Pero oremos antes de hacer las cosas. Y cuando tengamos la contestación, vayamos en el nombre de Cristo, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y donde empieces a meterte en la parte espiritual, vas a empezar a ver esas cosas. Y vas a poder ver atrás de los ojos de la gente qué demonio está dándole vueltas qué espíritu está ahí. Y vas a poder, no sé si a todos les gusta, pero a mí me encanta poder ver el poder de Dios de liberación, de manifestaciones. El poder del Espíritu Santo es tremendo. Así que no tenés lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que oremos, hermanos, oremos, busquemos la intimidad con Dios para poder manifestar a Cristo. La oración nos lleva siempre a glorificar a Dios, siempre nos lleva a glorificar a Dios. Amén, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a vos y te damos gracias, Señor, por habernos mostrado, Señor, tu reino, por habernos ministrado, por habernos hablado nuevamente, papá. Señor, te rogamos que esto que ha entrado por nuestros oídos sea grabado en nuestro corazón, Señor. Sabemos que va a producir el efecto por el cual fue enviada, pero te rogamos que nos ayudes a que esa tierra, Señor, donde cae esta semilla ahora, sea preparada por parte nuestra como nos corresponde, Señor, con obediencia. Obediencia a tu palabra, a lo que nos pide, Señor. Y te damos gracias y te volvemos a rogar, Señor, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros yernos, por nuestras nueras, por nuestros nietos, por cada uno, Señor, de los integrantes de nuestra familia. También te rogamos por cada uno de nuestros hermanos
En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por los que estamos acá y por los que están cada uno en el lugar donde estén, Señor. Los bendecimos, los reclamamos para tu gloria. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, y por todos aquellos que aún no te conocen, Señor, que van a venir por la predicación de mis hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y usanos. Deseamos gastar nuestra vida en ti, Señor. Aquí estamos, papá. Heme aquí, Señor. Estamos acá, tu pueblo, tu ejército, deseoso de cumplir tu voluntad y hacer lo que tú quieras con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Te damos la gloria y la honra y el honor a ti y te amamos, papá. Y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.